Como nos vemos aquí, que estamos listos y preparados para aprender. Nando Atria ya llegó aquí, abogado constitucionalista, que nos va a enseñar hoy día cosas importantes. ¡Bravo, Fernando! Oye, bienvenido, Fernando. Muchas gracias, muchas gracias. Primera pregunta de parte de nosotros, me imagino que la inquietud que también tiene mucha gente. ¿Cómo podríamos definir una asamblea constituyente? ¿Qué es? Espléndida pregunta. Muchas gracias, profesor. Porque yo creo que hoy día lo que pasa cuando se habla de asamblea constituyente, la gente no tiene muy claro qué es. Claro. Yo tampoco tengo idea. De hecho, yo creo que, no sé si tú, Luis, pero mucha gente piensa, tiene una imagen, que es que cuando si hay asamblea constituyente, un día va a aparecer en el GAM, por así decirlo, ¿Ya? un cartel que va a decir, hoy asamblea constituyente, dentre y vote. ¿No? Y que la gente va a ir con Crocs. Claro. ¿No? Y entonces la idea de una asamblea constituyente para mucha gente es como este desorden, esta manera medio de montonera. Y no tiene, por supuesto, nada de eso. Una asamblea constituyente es un órgano representativo que se elige, que tiene una peculiaridad. La peculiaridad es que se elige con un mandato único y que se consume cuando se realiza, que es discutir y aprobar una nueva constitución. Entonces, para la elección de esa asamblea, que tendrá que ser con algún sistema proporcional que se fijará en su momento, pero que puede tomar como modelo el sistema proporcional de la Cámara de Diputados o el sistema proporcional que hoy día se usa para los concejales. En fin, hay mecanismos. Hay una elección. Es una elección en la cual no se discute de cualquier cosa. Se discute solo de una cosa. ¿Cómo queremos los chilenos que sea nuestra constitución? Pero, Fernando, ¿quiénes pueden integrar esa asamblea? Porque se supone que... Cualquiera que sea elegido para integrarla. ¿Pero quiénes pueden ser? ¿Puedo ¿No ser yo, solo abogados, por ejemplo? Por cierto que no. Los abogados son, para esto, ciudadanos. Parte de los derechos de todo ciudadano son derecho a votar y derecho a ser elegido. Todos los ciudadanos pueden ser candidatos. Claro, no todos los candidatos van a llegar a la asamblea. Lo que necesitan es ganar una elección. Pero va a haber una elección y en esa elección se van a presentar los candidatos que se deseen presentar y de esos candidatos algunos van a ser elegidos. ¿Podrían entonces, profesor, participar los que se están manifestando y los que no también? O sea, de ambas veredas para que sea justo. No, por cierto. Es decir, de hecho, yo creo, esta sería mi opinión, que si hubiera una elección para una asamblea constituyente, yo abogaría porque el voto fuera obligatorio. E idealmente, que los que votaran están todos. a favor y en contra de una nueva constitución. Bueno, es que si tuviéramos una asamblea constituyente, por cierto, los que están a favor de una constitución que sea en un sentido, de un tipo, y una constitución que sea de otro tipo. Y entonces en la asamblea va a haber una representación del pueblo chileno. El pueblo chileno va a estar representado. En la medida en que sea una asamblea suficientemente amplia, etc. Es que me sale al tiro una duda. ¿Cómo hacer que sea equilibrada la cuestión? Porque si no, obviamente que la balanza se va para un lado, po. O sea, hay más gente que quiere una cosa. Igual yo me podría poner de acuerdo con todos mis amigos para votar por la que me conviene más. Pero no por una... Perdón que sea mal pensada, eso no ha pasado nunca. Pero no por una cosa, porque no es una cosa en particular. Vas a tener que ponerte de acuerdo... Por varias. Por votar por alguien, ¿no? Y ese alguien va a tener una idea, va a defender una idea de cómo debería ser la Constitución. Y entonces tú como votante vas a decir, ¿esta idea me parece bien o me parece mejor esta otra? Y votarás, te pondrás de acuerdo, por cierto, con todos los que tengan la misma idea de votar por los candidatos que representen la idea que tú tienes de cómo debería ser la Constitución. Para que quede sumamente claro, porque me da la impresión que algunas personas que, bueno, desde la base de que estamos discutiendo esto, no todos tienen el conocimiento absoluto, piensan de que acá va a ganar la voz de la mayoría, de la montonera, y no van a estar quienes piensan distinto representados. ¿Está garantizado que en una asamblea constituyente van a estar representadas todas las voces, los que apuntan a la derecha, a la izquierda, al norte y al sur? Bueno, van a estar garantizadas todas las voces a través de una elección. Y entonces en la elección, y eso por cierto depende de cuál es el sistema electoral que se ocupe. Si se ocupara un sistema binominal, como el que teníamos antes, no estarían representadas todas las voces. ¿Y por qué hay tanta resistencia a generar una asamblea constituyente? Porque ha costado que haya quórum para el tema. Bueno, sí, esa era la pregunta número 4. Nos saltamos unas preguntas, pero no hay problema. Esa es una buena pregunta, porque yo creo que el problema central no es la asamblea constituyente. El problema central es la constitución actual. Hay resistencia porque hay muchos que quieren mantener la constitución actual. Y para entender por qué, yo creo que lo que uno debe, y por qué es un problema la Constitución, y por qué algunos quieren mantenerla a pesar de eso, uno tiene que entender cuál es la función de una Constitución. La cuestión más importante de todas las que hace la Constitución es, necesita
constituir un poder político que tenga dos condiciones, no una. La primera es que sea eficaz. Eficaz para luchar contra el abuso, eficaz para tomar decisiones respecto del calentamiento global en lo que se respecta a Chile, eficaz para proteger el medio ambiente, eficaz en general, ¿no? Tiene que ser capaz de reaccionar con eficacia cuando tenemos un problema, cuando surge una demanda social de transformación, cuando es necesario revisar, por ejemplo, el sistema de pensiones. No puede ser que los problemas, o sea, es un problema político, que cuando aparece un problema se arrastre por años o décadas. 30 años muchas veces. No, 30 años que venimos discutiendo, por ejemplo, cómo se responde adecuadamente a la demanda de reconocimiento del pueblo mapuche. Claro. Y no ha sido posible ni siquiera poner un reconocimiento constitucional. ¿Por la Constitución? ¿Ah? ¿Por la Constitución? Bueno, es que estoy diciendo, lo primero que la Constitución tiene que hacer es crear un poder político que pueda solucionar los problemas. Pero ¿cómo llegamos a una asamblea constituyente? Porque tú dices ya que haya asamblea. ¿Eso se genera cómo? ¿Con una voluntad del gobierno? ¿Haciendo un plebiscito? Voy a esa que era la segunda. Ahí volvimos al orden. Pero quiero completar la pregunta anterior y volver a ella después. Porque yo decía que la Constitución tiene la función de crear un poder político que tenga dos condiciones. La primera es un poder eficaz. Sí. Y yo creo que lo que los chilenos podemos ver es que lo que nosotros tenemos es un poder extraordinariamente ineficaz, en que los problemas se arrastran por años de años. Y el ciudadano ve que hay abusos, y no hay una solución. Una solución eficaz. Sí. No la solución necesariamente con la cual yo estoy de acuerdo, pero una solución al menos eficaz. ¿Por qué? Por la segunda condición. La segunda condición es que sea un poder que, siendo eficaz, dé garantías a todos. Pues claro, lo más eficaz es nombrar un superdictador que pueda hacer lo que quiera. Eso sería eficaz, pero no da garantías. Y entonces la Constitución necesita balancear la eficacia con la garantía. Y el problema que tenemos nosotros es que la Constitución que tenemos fue dada cuando había un sector político que podía tomar todas las decisiones. Y entonces se dio a ella misma, a él mismo, a ese sector, todas las garantías. Y entonces, por ejemplo, hicieron las leyes que les pareció adecuado hacer, y después de hacer las leyes dijeron, mire, para cambiarlas se necesita mi acuerdo. Claro. Y entonces, claro, para ellos les da plenas garantías, pero eso ha significado, en el tiempo, un orden político ineficaz, que tiene, creo yo, indignados a los ciudadanos porque no ven que el orden político sea capaz de responder a sus demandas. Y entonces eso respondía a la pregunta de por qué es difícil. Porque quienes tienen todas las garantías no quieren perderlas. Porque son los más favorecidos. Porque son los más favorecidos por esta Constitución. Porque la Constitución en algún sentido es la que ellos se dieron. Claro. Y los cambios que se han hecho, que ellos han autorizado. Y yo entiendo también que la Constitución es la que ha promovido este modelo económico que, si bien es cierto, nos permitió crecer, pero también ha generado esta desigualdad que tenemos hoy día. ¿Puede ser que también sea una manera de mirarlo? Cierto. Parte de las garantías que ellos buscaron era garantías para que no pasara lo que ellos temían que podía pasar, que es que creaban el modelo neoliberal durante la dictadura y después, cuando se acababa la dictadura, era cambiado totalmente. Claro. Y en vez de cambiar la Constitución, se pueden aplicar reformas, porque yo entiendo que la Constitución del 80, que ya está claramente no está de acuerdo, digamos, a los tiempos que vivimos hoy día, pero entiendo que se han hecho reformas en el camino. Se han hecho muchas reformas. Creo que 20, por lo menos leí por ahí, o quizás más. Y eso no es suficiente, obligatoriamente hay que cambiar la Constitución, y no es suficiente una reforma más. Bueno, es que esa pregunta es bien importante, porque hay muchos que dicen, basta reforma, ¿para qué cambiarla? Y yo usaría la imagen anterior. La Constitución se dio por un sector con garantías para ellos. Para ese sector. Y entonces ellos dijeron, y para cambiarla, tienen que venir a preguntarnos. Y eso es lo que se ha hecho durante estos casi 30 años. Cada vez ha sido necesario ir donde ellos, porque sus votos son necesarios, y decirle, ¿ustedes están dispuestos a cambiar esto? Y entonces, por ejemplo, el año 2005 estuvieron dispuestos a cambiar varias cosas, pero no estuvieron dispuestos a cambiar el binominal. Y entonces el sistema binominal siguió existiendo después del 2005, porque ellos dijeron, no queremos cambiarlo. Claro. Y sobrevivió hasta el 2015. Enhorabuena, el 2015 fue posible cambiarlo. Claro. Pero entonces, todas las reformas que se han hecho son reformas que han mantenido esta asimetría, ¿no? De unos que son los beneficiados y que pueden entonces decir sí o no, y los otros que tratan de, a veces no tratan, es verdad, de hacer estas reformas. Entonces, para tu gusto, deberíamos cambiarla. Exacto. Cambiarla 100%. Exacto. O sea, tenemos que tomar una nueva decisión constituyente sobre cómo balancear eficacia del poder
y garantías para todos. Eso era lo que te iba a preguntar. Y eso se hace en una asamblea constituyente. Claro, porque en el fondo, deduciendo lo que tú nos dices, todo se arrastra de esta constitución que ha sido tan dura, digamos, ¿cierto? Ahora, si nos fuéramos a la asamblea constituyente, como ¿esto no podría generar una desestabilización de nuestro país? Bueno, introduciría incerteza, por supuesto, porque las reglas van a cambiar. Ahora, precisamente por lo que ustedes venían conversando en paneles anteriores, yo creo que no hay ninguna razón para pensar que el día que se convoque una asamblea constituyente, a todos los chilenos les va a bajar la irracionalidad máxima y van a querer destruir su país. Claro. ¿No? Los chilenos son sensatos, no hay ninguna razón para pensar que están en mejor posición para elegir presidente que para elegir, o presidenta, que para elegir miembros de una asamblea constituyente. ¿Por qué es razonable pensar que los chilenos pueden elegir parlamentarios, y pueden elegir alcaldes, y pueden elegir presidentes, pero no pueden elegir miembros de una asamblea constituyente que pueda deliberar sobre una nueva constitución? Que era lo que decía Nicolás Ezeguirre hace un ratito cuando estábamos conversando con él. Yo creo que nos han metido en la cabeza de que si vamos a una asamblea constituyente, este país ahora sí que se nos va. Se nos va, es como la ley del terror. Sí. Entonces yo creo que nos han hecho creer mucho eso, que en realidad podemos elegir ciertas cosas, pero para otras no estamos ni educados ni capacitados. Exacto. Y por eso es útil esta tercera. Porque se habla mucho de que la Asamblea Constituyente, que Venezuela, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es bueno mirar un caso de Asamblea Constituyente que está bastante libre de toda esa ideología, como visión. Perfecto. Y es el caso de la Asamblea Constituyente colombiana. La Asamblea Constituyente colombiana Dame el palito. surgió... Gracias. La Asamblea Constituyente colombiana surgió como demanda social. Esta no fue una demanda que surgió del sistema político. De hecho, surgió de un movimiento para que se queden claras las similitudes, estudiantil. Fueron los estudiantes que demandaron una nueva constitución. Y la demandaron, y el sistema político, en vez de ser un sistema político que está con los problemas de eficacia y de exceso de garantías que tiene el nuestro, era un sistema político entonces que podía responder a estas demandas. Y entonces el sistema político dijo, la reacción fue, vamos a tener en la siguiente elección parlamentaria, que fue en marzo de 1990, en la elección parlamentaria, vamos a poner junto a las urnas para los votos regulares lo que se llamó la séptima urna. Y en la séptima urna las personas van a poder decir si quieren o no quieren una nueva constitución. Ya. ¿No? Sí. Ese fue un sistema político que fue capaz de reaccionar a una demanda que surgía de la sociedad. Sí. Noten la diferencia. Esto fue en marzo. En mayo hubo una elección y por supuesto quienes querían nueva constitución ganaron. O sea, hubo una votación considerable. ¿Puedes poner ahí el país? Colombia, perdón. ¿Ya? Para que quede los ejemplos. Ya. Eso fue en marzo. En mayo, noten ustedes el ritmo, 2 meses después. En mayo de 1990 se hizo entonces un plebiscito sobre Asamblea Constituyente y Asamblea Constituyente ganó. Eso fue en mayo. En diciembre del mismo año se eligió la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente se eligió en una elección regular que no tenía ninguna... No era una elección con crocs, era una elección común y corriente, o tan con crocs como cualquier otra. Porque yo he visto ir y votar. Yo, de hecho, creo que alguna vez he ido a votar con crocs. O con chala. Con chala. Oye, la Cali iría con pantufla, no te preocupes. Bueno, hemos hecho una publicidad, pero impresionante en este rato. Aquí hace calor a veces el día de la elección. Eso fue en diciembre que se eligió la Asamblea Constituyente. En febrero del 91... no había pasado todavía un año desde el origen. ¿No? ¿Ya? En febrero del 91 se entra en sesiones la Asamblea Constituyente. ¿Y se demora? ¿Cuánto creen ustedes que se demora? Échenle. ¿En qué? 3 meses. Sí. En hacer la Constitución entera. ¿Un año? 1 año. 6 meses. Casi. Ay, En julio... Que yo investigué. Muy bien. En julio de 1991 se da por aprobada la nueva Constitución y entra a regir. Son 5 meses. Marzo del 90. 1 año y medio. Casi un año. Y entonces la pregunta que yo creo que es la que deberíamos estar haciéndonos hoy día es ¿por qué resulta que en Chile no podemos hacer algo como eso? Bueno, pero a todas luces se entiende que hay, digamos, mantener ciertos privilegios. Oye, perdona, yo me acuerdo que en la Constitución del 80 hubo un grupo que la redactó, entre ellos estaba Jaime Guzmán, ¿Sí? me acuerdo. Hoy día, por ejemplo, si hiciera una nueva, ¿quiénes constituirían ese equipo
que De redacción. redacción está... Bueno, pensemos cómo funciona el Congreso. Está bien, yo sé que no es la institución más legitimada, pero hace leyes hoy día. Sí. Los diputados y los senadores no son especialistas en derecho, no son abogados. La única exigencia, y creo yo que es muy importante que sea así, es solo enseñanza media. De hecho, uno podría tener, incluso no tener exigencia de enseñanza media, porque la idea de la Cámara es que represente, no que sean especialistas. Pero entonces la pregunta es cómo pueden hacer leyes que a veces requieren conocimientos técnicos. Y entonces tienen asesores. Fernando. ¿No? La Biblioteca del Congreso, que hace un trabajo de recopilar información, etc. Entonces, en una asamblea constituyente, lo probable, o sea, la manera en que funcionaría es que habría personas que saben de cómo se diseñan instituciones. Y entonces, claro, hay una parte de la decisión que es política. Nos interesa tener una cámara o dos cámaras. Esa, hasta cierto punto es una cuestión sobre la eficacia del poder. Mira. Una vez que se toma la decisión política, por supuesto, aparece el momento de los expertos que conocen cómo funcionan los sistemas unicamerales, dónde funcionan, etcétera, y que pueden diseñar. Y eso después de nuevo es validado políticamente. Te propongo algo, porque está tan interesante el tema que yo creo que nos va a dar para otro capítulo, Sí. porque en este minuto lamentablemente se nos ha ido acabando el tiempo. Pero gracias Los porque estudiantes siempre quieren salir de clase. no, aprendimos un poquitito más. Toca la campana, Pablo. Pero muy bueno. No, me lo saco lo que te dije el otro día. Grande, profe. Primera clase, segunda Segunda clase. clase, sí. Esto continuará. Toca la campana. Toca la campana. Vamos a la pausa. Ay, no. Fernando, un Hay cafecito. prueba sorpresa.